Entonces, si entramos acá a curso de electromagnetismo, vamos a ingresar aquí a repaso del cálculo vectorial y ahí nos va a cargar un material que tienen que leer ustedes de cálculo vectorial. ¿Qué se requiere de este material? Que ustedes sepan básicamente 3 o 4 cosas, las siguientes. ¿Qué es un vector? ¿Cómo se representa un vector en los sistemas de coordenadas? ¿Cómo se suma un vector con otro vector? ¿Cómo se suman varios vectores? ¿Cómo se multiplican varios vectores? Y división de vectores no tenemos, entonces eso no aplica. División de vectores no está definida en matemáticas. Entonces tenemos 2 tipos de multiplicación, producto punto y producto cruz, y sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas, cómo representan los vectores en sistemas de coordenadas. Y por último, el concepto de campo. Lo vamos a ver ahorita en la clase. Paso así muy rápido de lo que es el cálculo vectorial. Entonces, veamos un escalar. Recordemos que es un escalar. Pues un escalar es una magnitud. Es un número que representa una magnitud física que no tiene dirección. En mecánica podemos recordar, por ejemplo, la masa es un escalar. ¿Me recuerdan ustedes qué otros escalares se les viene a la cabeza? De ¿El mecánica. peso, profe? El peso es un vector porque está dirigido, tiene una dirección. Por ejemplo, uno se va a pesar es hacia abajo, hacia la tierra. Entonces el peso es un vector. Eso lo colocamos más adelante. El volumen, profe. El volumen, muy bien. ¿Qué más sería? La densidad. Densidad. La densidad. En electromagnetismo podemos introducir escalares como la carga. La carga no tiene dirección. Estaría también La eh, distancia. la distancia. Bueno, puede ser, sí, la distancia, que no se confunda con el vector desplazamiento. La temperatura es un buen ejemplo de escalar. Tiempo, profe. ¿El qué? Muy bien, el tiempo. Y hay una serie, pues, indefinida de escalares que conocemos. Entonces podemos escribir aquí, etcétera. Ejemplos de escalares, pues, por ejemplo, la temperatura. Una temperatura de 25 grados centígrados Celsius es un escalar. Entonces, en el espacio, un punto puede tener una temperatura de 25 grados. También podemos decir que tiene una masa de 5 kilogramos, un cuerpo, etcétera. Entonces, todo eso no tiene dirección. También podemos representar el escalar con una letra. Podemos decir, este es el escalar A, que puede representar la masa, por ejemplo, o puede representar el tiempo. El tiempo lo podemos representar con la letra T, etcétera. Entonces son escalares. Los escalares simplemente se suman entre sí. Entonces digo, 5 kilogramos más 10 kilogramos, pues nos da 15 kilogramos. Ya. El tiempo, 5 segundos más 10 segundos, pues nos da 15 segundos. La temperatura, 25 grados más 5 grados, 30 grados, etcétera. Entonces simplemente sumamos o restamos el escalar. O lo multiplicamos. Entonces decimos 5 segundos multiplicado por 10, pues nos da 50 segundos, etcétera.
Eso pues es como para recordar. Y tenemos otra magnitud que se llama vector. Entonces un vector tiene magnitud, pero también tiene dirección. Y se puede representar con una letra también, pero con una flecha arriba que indica que tiene dirección. Este es un vector, el vector A. También podemos decir el vector F, y así sucesivamente. Ejemplos de vectores, ustedes me recuerdan qué vectores conocen, qué magnitudes vectoriales conocen. La Digo que el velocidad, peso y el desplazamiento, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el peso, el desplazamiento. Me dijeron otro por ahí que se me voló. la velocidad, La velocidad, la fuerza, la aceleración, la aceleración y, por ejemplo, en el campo eléctrico podemos introducir vectores como el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces también son vectores los campos eléctrico y magnético. Más adelante vamos a ver que también hay campos escalares. Entonces aquí también podemos escribir el campo de la temperatura. Es un campo escalar. Campo se le llama, como vamos a ver más adelante, a un conjunto de valores distribuidos en el espacio. Bueno, ya conocemos el escalar, el vector. Ahora vamos a mirar cómo se expresa en el espacio, cómo se dibuja un vector y qué es eso. Entonces, vector en el espacio. Les recuerdo que, digamos, lo que se dice en la clase es aproximadamente un 25 o un 20% de lo que se debe aprender. Entonces, ustedes como complemento a esto deben leer el material correspondiente en sus casas para complementar lo que no se dijo en clase. Por ejemplo, de vectores, de suma de vectores, etc. No se puede decir todo acá porque no alcanza el tiempo. Es un vector en el espacio. Se puede representar con varios aparatos matemáticos o instrumentos matemáticos. Uno de esos instrumentos es el sistema cartesiano. Entonces nosotros representamos primero un vector en el sistema cartesiano. Un vector en el sistema cartesiano. Entonces recordamos que el sistema cartesiano es un sistema compuesto por tres ejes que van desde el infinito, desde menos infinito hasta infinito, y esos tres ejes son perpendiculares entre sí. Esa es una forma de definir el sistema cartesiano. Otra más estricta es decir que el sistema cartesiano se compone de tres planos: el plano XY, el plano YZ y el plano ZX. Y más bien no tres planos, sino tres familias de planos. Entonces es un montón de planos distribuidos en el espacio, y allí en el punto que yo quiero caracterizar, que puede llamarse punto P o la punta de un vector, allí se intersectan esos tres planos. Imagínense ustedes, por ejemplo, el plano XY, y de esos los replicamos hacia arriba y hacia abajo hasta el infinito. Además, esos planos son infinitos, ¿no? Lleva hasta el infinito y X también, y hasta menos infinito. Si multiplicamos esos planos uno después de otro, tenemos un montón de planos, pues vamos a tener una familia de planos XY.
Otra familia va a ser YZ y otra familia XZ. Nosotros tomamos un punto, vemos que ahí se va a intersectar el plano, uno de los planos de la familia XY con otro plano de la familia, por ejemplo, YZ. De la familia, sí, perdón, ZX. Y con el tercero de la familia YZ. Dice que los tres planos se intersectan solo en un punto, en este punto. Y ese es el punto P que nosotros caracterizamos en el sistema tridimensional. O también podemos decir que ese es el punto de donde llega el vector A, por ejemplo. Pero nosotros podemos caracterizar un vector en ese sistema de coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos un vector A. Un vector A. Y ese vector, para estudiarlo, vamos a ponerle ahí un sistema de coordenadas. Lo bueno del sistema de coordenadas es que el observador, o sea, ustedes y yo, podemos manipularlo como queramos. Entonces, por ejemplo, podemos trasladarlo, podemos rotarlo, podemos ponerlo donde queramos. Eso es lo bueno del sistema de coordenadas. ¿Por qué? Dice que yo voy a estudiar este vector que está aquí, necesito un sistema de referencia. Es este sistema que está acá. Pero ese sistema lo puedo poner en la punta en donde empieza el vector. De esa manera me puede facilitar estudiar el vector, porque ya, por ejemplo, ahí el vector puede tener unas coordenadas más complejas, porque están compuestas ya de dos números cada coordenada. En cambio, si lo pongo aquí, el inicio del vector en el 0, ya el vector, las coordenadas ya son un solo número. A diferencia de si está acá, es un número inicial y el otro final. Un número inicial y el otro final. En cambio, lo pongo acá, cada coordenada es un solo número. Pero también puedo inclusive rotar el sistema de coordenadas y acomodarlo a mi problema. Entonces yo puedo decir, no, pues yo voy a tomar este sistema de coordenadas así, rotado, y en lugar de estudiar un vector en 3 dimensiones, el vector A, lo voy a estudiar en una sola dimensión. ¿Cierto? Entonces el vector A solamente depende de Y, de que no tiene componentes en X ni en Z. Y antiguamente sí estaba con coordenadas X, Y, Z. Entonces lo que voy a hacer ahora, un poco más intermedio entre esos dos puntos, voy a estudiar el vector así. Voy a poner el sistema de coordenadas tal cual. Entonces, ¿cómo estudiamos ese vector? Primero, proyectamos desde la punta del vector hasta el plano XY, proyectamos una línea. Esa sería la línea de altura en el eje Z. La línea que llega desde el vector hasta donde cae la otra línea, perdón, de aquí hasta acá, esa es la sombra del vector. Esta sería la sombra. Esa sombra, al fin y al cabo, la puedo trasladar para acá arriba y me va a dar la intersección con el eje Z. En otras palabras, aquí vamos a tener la componente AZ del vector. De aquí hasta acá, del 0 hasta acá, es la componente AZ. Si luego proyecto, digamos aquí este punto donde se cruzaron las dos líneas, le hago una paralela al eje Y, entonces voy a encontrarme que se intersecta y esa intersección representa hasta el 0 la longitud del AX, o sea, la componente X del vector. Finalmente trazo una paralela al eje X y donde se encuentra esa paralela con el eje Y, ahí voy a obtener la magnitud de
la componente Y de ese vector A. Pero dice que el sistema cartesiano tiene tres vectores unitarios, I, J y K. Cada uno de ellos tiene magnitud 1. Entonces, tanto la magnitud de I como la magnitud de J y como la magnitud de K es igual a 1. Eso quiere decir que la longitud de ese vector es 1. Y además de eso, el I está acostado sobre el eje X, el J sobre el eje Y y el K sobre el eje Z. Esos son vectores unitarios que son propios del sistema de coordenadas. I, J y K. Bueno, pues miren lo que tengo acá. Entonces, aquí tengo una distancia AX y tengo un vector unitario. Yo los puedo unir y decir que todo eso corresponde al vector AX. Es decir, AX es igual a AX multiplicado por I. Y así con los otros ejes también. Es decir que tengo tres vectores, AX, AY y AZ. Al sumarlos por la regla del paralelogramo, me da el vector A. En otras palabras, vector A, lo puedo representar como la suma de tres vectores, AX más AY más AZ. Y puedo también escribirlos así. Esto es igual a AX por I más AY por J más AZ por K. Entonces, estas son las formas en que puedo escribir un vector en el espacio, en el sistema cartesiano. También lo puedo escribir como AX, AY, AZ, todo encerrado en paréntesis redondos. Entonces, esas son las formas de representar el vector. Pues dice que un vector lo puedo descomponer. Eso se llama descomponer. Cuando escribo los vectores sobre los ejes. Se descompone el vector en sus componentes. Para descomponerlo, hacemos siempre el mismo procedimiento que hicimos, es decir, paralelas a los ejes y en donde se cruzan, ahí miramos a qué componentes corresponden. Fíjese que este sistema tridimensional, como su nombre lo dice, es 3D, es tridimensional. Sin embargo, está dibujado en el tablero que es 2D. Eso quiere decir que esta es una forma de representarlo. En realidad, el sistema sería así. Los dos ejes Z y Y están acostados sobre el tablero y el eje X viene hacia nosotros perpendicular al tablero. Lo que pasa es que no lo podemos dibujar o a veces lo dibujamos, por ejemplo, con una bolita y un puntico. Quiere decir que el eje viene hacia nosotros, el eje X. Pero la forma más común de escribirlo es así, como está ahí, como está acá. Es el sistema cartesiano. Ese es un vector en el sistema cartesiano. También podemos decir que este punto, o sea, podemos describir el mismo, ya no un vector, sino un escalar o un punto en general en el sistema cartesiano. Lo podemos describir con el punto P. Entonces es un punto acá. El punto P que tiene coordenadas X, Y y Z. Siempre la primera coordenada es la X, la segunda es la y la tercera es la Z. Y ese punto P también lo podemos descomponer tal como lo hicimos con el vector. Entonces aquí trazamos una paralela acá y una paralela acá. Esta es la sombra, digamos, o ya no la sombra, sino la proyección
Entonces aquí tenemos el punto P. Ese punto P tiene coordenadas X, que es esta de acá, Y y Z. Entonces aquí lo tenemos, punto P, que tiene X, Y, Z. Obviamente, les recuerdo que los ejes Y, X y Z están desde menos infinito hasta infinito. Pues realmente esos ejes van proyectados aquí hasta menos infinito. Lo mismo el eje Z y el eje X. Pues ya tenemos un punto caracterizado en las coordenadas cartesianas. Y un vector. Vamos a ver cómo sería eso en las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas también tienen unos vectores unitarios. Tienen unos vectores unitarios. ¿Cuáles son? Los vectores unitarios serían ρ unitario, phi unitario y z unitario. Para dibujar las coordenadas que no son cartesianas, siempre, por lo general, tomamos como referencia las cartesianas. Entonces vamos a dibujar las cilíndricas, pero primero dibujamos las cartesianas. Aquí tenemos X, Y, Z cartesianas. Y aquí tenemos los vectores I, J y K. Así como las coordenadas cartesianas están definidas por familias de planos, las cilíndricas también están definidas por familias de superficies. La primera superficie es una superficie cilíndrica. La primera superficie es una superficie cilíndrica que la ponemos ahí cerca de las cartesianas. Ahí más o menos. Entonces, la superficie cilíndrica tiene un radio ρ, que es este de acá, hasta el punto en donde toca la superficie. Ese lo vamos a llamar ρ. Entonces, el vector unitario ρ es un vector de magnitud 1 que coincide con la dirección del radio. Entonces, este es el vector ρ unitario, que lo puedo dibujar en cualquier punto del espacio. ρ unitario. Además, tenemos una superficie, un semiplano, que parte del eje Z hasta el infinito. Lo hago así un pedazo nomás, pero es un semiplano que va hasta el infinito y parte del eje Z. Entonces aquí va hasta el infinito, y aquí también hasta el infinito y acá. Y arranca en Z. Ese plano tiene un ángulo phi con respecto al eje X. El vector unitario phi es un vector que me indica la dirección de rotación del plano alrededor del eje Z. O sea, prácticamente es este, phi unitario. Pero también lo puedo escribir acá. Aquí en este mismo punto, puedo hacia el fondo del tablero escribir phi. Recordando que estos vectores, las coordenadas cilíndricas son también, como las cartesianas, son ortogonales. Eso quiere decir que los vectores unitarios son perpendiculares entre sí. Ρ es perpendicular a phi. Y nos falta, fíjese que estas dos superficies al cruzarse forman una línea al intersectarse. Se intersectan en una línea que es esta.
Para determinar un punto en el espacio necesitamos otra superficie. Esa sería la superficie plana, es un plano infinito, paralelo al plano XY en las cartesianas. Vamos a hacer parte de ese plano acá. Y tiene una altura Z con respecto al plano XY. Dice que esos tres planos se intersectan solamente en un punto. Aquí tenemos la intersección de los tres planos en un punto. Ese punto lo vamos a llamar P. Entonces, Z, el vector unitario Z, tiene dirección de desplazamiento del plano Z, de este plano. Ese vector lo puedo también escribir aquí. Entonces dice que ya tengo los tres vectores unitarios Z, tengo ρ, tengo φ. Todos perpendiculares entre sí. Para que estas superficies, el objetivo de ellas es describir cualquier punto en el espacio. O sea que cada superficie tiene que abarcar todo el espacio tridimensional, cada una de ellas. Vamos a mirar ρ. ¿Ρ cómo abarcaría el espacio tridimensional? Es decir, cilindros, tendríamos un montón de cilindros desde el cilindro que tiene radio 0 hasta el cilindro que tiene radio infinito. O sea, ρ recorrería desde 0 hasta infinito. Φ es un plano infinito, es un semiplano, perdón, infinito, que para que recorra todo el espacio tiene que rotar desde 0 hasta 360 grados. O sea, φ recorre valores posibles desde 0 hasta 2π. Y Z, para que recorra todo el espacio, necesita irse hasta menos infinito, arrancar allá y llegar a infinito. Entonces, los valores de Z van desde menos infinito hasta infinito. Y esas son las dimensiones de las tres superficies, las dimensiones posibles. La pregunta es, ¿y eso para qué? Pues ahí con eso podemos describir un punto P. Fíjese que este punto P tiene un radio definido del cilindro, tiene un ángulo definido de la superficie semiplana y tiene una altura del plano perpendicular a Z. Ya que un punto en coordenadas cilíndricas se representa por ρ, φ y Z. Ρ, φ y Z. Bueno, entonces yo quiero pasar de coordenadas. En electromagnetismo vamos a utilizar mucho las coordenadas cilíndricas y esféricas, por lo tanto, vamos siempre a tratar de pasar de coordenadas cartesianas, por ejemplo, a cilíndricas. Entonces tenemos que tener la manera de escribir un punto tanto en coordenadas cilíndricas como en coordenadas cartesianas. Pues la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Pues geométricamente podemos sacar relaciones entre los ρ y los x, y, z, o entre los φ y los x, y, z. ¿Cómo hacemos eso? Miremos aquí qué sucede. Por ejemplo, ρ tiene su sombra abajo en el plano XY. Si miramos el plano XY desde arriba, aquí tendríamos X, aquí tendríamos ρ y tendríamos Y acá. Pero Y lo pasamos para acá, o sea que en otras palabras tenemos aquí X, Y ρ. Y aquí tenemos el ángulo φ. Eso veríamos, si lo viéramos desde arriba, el plano XY. Veríamos eso. Aún sigo en contacto con los viejos amigos. Jimbo es alcalde Ese era el algoritmo.
Y ahí te salen los tres gemelos. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Cómo hacemos para relacionar un punto P en coordenadas cilíndricas con un punto P en con el mismo punto P en coordenadas cartesianas? Usamos relaciones trigonométricas sencillas, geométricas, teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un punto en coordenadas cilíndricas y quiero pasarlo a coordenadas cartesianas, pues necesito un X, necesito un Y y necesito un Z para ponerlos como coordenadas cartesianas. Y aquí voy a tener expresiones en forma de coordenadas cilíndricas. Entonces dice que para llenar aquí estos iguales, voy a acudir al triángulo de acá. Por ejemplo, X en este triángulo rectángulo, ¿qué sería? En función de coordenadas solamente cilíndricas, o sea, en función de ρ y φ. Aquí vemos que si tomamos cosenos de φ nos daría, por ejemplo, cosenos de φ igual a adyacente sobre hipotenusa. O sea que podemos decir que X es igual a ρ cosenos de φ. Ah, bueno, pues eso es lo que vamos a poner aquí. Dice que ya teniendo coordenadas cilíndricas puedo obtener coordenadas cartesianas. Lo mismo va a hacer con Y, ρ senos de φ. Y Z me doy cuenta que en las coordenadas cilíndricas es el mismo Z de las coordenadas cartesianas. O sea, ahí no hay que convertir nada. Entonces Z es igual a Z. Y aquí tenemos las ecuaciones para pasar del punto P de coordenadas ρ, φ y Z al punto P de coordenadas X, Y y Z. Por ejemplo, si tengo el punto aquí, tengo un punto P que tiene, el cilindro tiene un radio de 1 metro. El plano, el punto P corresponde a un ángulo de 45 grados y la altura de este plano corresponde también a 1 metro. Ese punto está dado en coordenadas cilíndricas. Mi problema es convertirlo a coordenadas cartesianas. Entonces, lo que utilizo es estas ecuaciones. Entonces, ¿a qué sería igual X? Pues lo que hago es reemplazar aquí. X es igual a ρ cosenos de φ. Pero ya sabemos aquí que ρ es igual a 1 y φ es igual a 45 grados. Entonces, ¿a qué sería igual X? ¿Quién me dice? 1 por coseno de 45. Exacto, X sería igual a 1 por cosenos de 45. ¿Cuánto me da eso? $0,70. 0,70. O sea que X vale 0,70. Y sería 1 por el seno de 45. Creo que es el mismo. Entonces Y valdría 0,70. Y Z es el mismo. O sea, tendríamos que el punto en coordenadas cartesianas equivale a 0,7 por el lado de X, 0,7 por el lado de Y 1 por el lado de Z. Siempre es el mismo procedimiento si nos dan las coordenadas en el Sí. plano. Siempre vamos a utilizar estas ecuaciones. Entonces ustedes las pueden ahí subrayar.
Estas son las ecuaciones para convertir el punto de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Entonces ahora queremos convertir lo contrario, de Cartesiana cilíndrica. de cartesianas a cilíndricas. Eso quiere decir que nos vamos arriba. Vamos a pasar un punto de coordenadas P cartesianas a cilíndricas. Pues para eso necesitamos un ρ, necesitamos un φ y necesitamos un z. Sabemos que z es el mismo, o sea que le ponemos de una vez ahí z. Ρ lo podemos sacar del mismo triángulo rectángulo que acá. Dice que ρ está expresado a través de x, y, z como en este caso x cuadrado más y cuadrado. O sea que tenemos que ρ es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y φ, entonces tenemos que tangente de φ, por ejemplo aquí tenemos tangente de φ es igual a opuesto sobre adyacente. O sea que φ es igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Y ya tenemos las ecuaciones para pasar desde el punto de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Pues ustedes pueden hacer el ejercicio del punto que escribimos abajo. Toman estas coordenadas 0,70, 0,70 y 1 y miran a ver si llegan a las coordenadas 1, 45, 1. Entonces quiere decir que el problema está bien hecho. Y mientras tanto, pues yo voy a continuar con las coordenadas esféricas. Entonces eso les queda como tarea, ¿no? Pasar el punto P, que tiene 0,70, 0,70, 1, pasarlo a coordenadas cilíndricas. ¿Listo? Y luego pasamos entonces a coordenadas esféricas. Vamos a mirar qué es las coordenadas esféricas. Ellas tienen vectores unitarios también, ortogonales. Vectores unitarios. Son R unitario, Phi unitario y teta unitario. Para dibujar las coordenadas esféricas, acudimos de nuevo a las coordenadas cartesianas como un referente. Entonces dibujamos las cartesianas primero. Y luego introducimos las esféricas. Las esféricas también están compuestas de familias. La primera familia son esferas, superficies esféricas. Superficies esféricas. Entonces tenemos superficies esféricas. La primera es, esas superficies esféricas, cada una de ellas tiene un radio R. Está el punto acá. Y el radio unitario, R unitario, es paralelo a ese radio. Entonces aquí tenemos el radio R unitario. Y este es el radio R. Y aquí tenemos el punto P. Esa esfera, para que recorra todo el espacio, el radio tiene que ir desde 0 hasta infinito. Luego tomamos y nos robamos la superficie de las cilíndricas, la misma semiplano. Voy a ponerlo de otro color.
Entonces aquí tenemos el semiplano de las superficies cilíndricas. Lo traemos para acá. Ese semiplano también es infinito por un lado y tiene un ángulo phi. Ese ángulo phi coincide pues con el punto P, es decir, el punto P es donde está la superficie esta que está acá. Entonces dice que aquí también tenemos un vector unitario que es phi unitario, que va en dirección perpendicular a este semiplano. Ya tenemos dos vectores unitarios ahí, caracterizando el punto P. Y finalmente tenemos una tercera superficie. Una tercera superficie que es una superficie cónica y que pasa por el punto P. Entonces es un cono. Es un cono que tiene un ángulo teta interno que va contando el ángulo desde el eje Z. Entonces el cono se va abriendo. Y en el punto P precisamente el vector teta unitario es perpendicular a la superficie cónica. Entonces tenemos tres vectores unitarios, el R, el phi, perpendiculares todos ellos entre sí, y el teta. Profe, qué pena. El Z estaría en la mitad del cono. El ángulo teta sí sale desde el eje, el eje Z, el ángulo teta. O sea que el cono cerrado tendría un ángulo teta de igual a 0, ¿sí o no? El cono obviamente es un cono infinito, es decir, él se extiende hasta el infinito, es muy grande, pero arranca en el punto 0. Eso quiere decir que, de nuevo, phi, o sea, el semiplano este que está acá, tiene que recorrer desde 0 hasta 2pi, ¿sí o no? Para que recorra todo el espacio. Y el cono, para que recorra todo el espacio, tiene que ir desde 0, el ángulo teta, hasta que se abra completamente abajo, es decir, hasta pi. Cuando se abre completamente abajo, es decir, hasta acá, se abre, el ángulo teta se abre hasta acá, entonces ahí tendríamos el máximo del ángulo teta. Esas son las coordenadas esféricas. Es decir, que este punto P que está aquí, este punto P, tiene coordenadas R, phi y teta. Entonces ahora la pregunta es cómo pasamos de las coordenadas esféricas a las coordenadas cartesianas. Lo mismo, hacemos relaciones trigonométricas, esas las pueden revisar ustedes en la casa, podemos ver videos ahí en física.ru y aquí las vamos a escribir ya directamente. Entonces vamos a decir que R es igual a, bueno, vamos a empezar con X. X es igual a R. R cosenos de phi. Seno de teta. Y es igual a R. Seno de phi. Seno de teta. Y Z es igual a R cosenos de teta. Pues con estas ecuaciones pasamos del punto de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas.
Y también podemos hacer lo contrario, pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces podemos pasar de un punto que tenga x, y, z a un punto P que tenga r, phi y teta. El orden aquí es fundamental, ¿no? Aquí no se puede conmutar, no se puede intercambiar el orden. R es el primero, phi el segundo y teta el tercero. Teta se refiere al ángulo del cono y phi al ángulo del plano, del semiplano. Entonces, para eso Profe, utilizamos si se, las... profe, si se cambia, ¿va a cambiar el resultado? Claro, o sea, esto no se puede conmutar. Esto obligatoriamente, aquí va el radio de la esfera, aquí va el ángulo del semiplano con respecto al eje X, y aquí va el ángulo del semicono. Y el ángulo va contado a partir del eje Z, o sea, desde el eje Z hacia abajo. Ese orden es fundamental, no se puede eh, variar. Lo mismo con las coordenadas cilíndricas. Vamos a mirar cómo pasa uno de coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas. Para ello necesitamos un un r, un phi y un teta. Y a la derecha vamos a tener funciones de x, y, z. Eso se puede ver fácilmente ahí en el dibujo. No lo voy a hacer por falta de tiempo. Pero aquí se puede decir que esto es la generalización del teorema de Pitágoras para 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El radio en 3 dimensiones. Está expresado así. Phi, como el phi viene de lo mismo que las coordenadas cilíndricas, prácticamente es el mismo que teníamos acá. Entonces, tangente a la menos 1 de y sobre x. Y teta también lo podemos sacar de un triángulo rectángulo que sale acá con el eje Z, en el cual aparece teta, y podemos decir que teta es igual a cosenos a la menos 1 de Z sobre el radio. Pero como debemos expresarlo no en función de R, sino de X, Y, Z, el radio es igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Y estas serían las ecuaciones para calcular o para transformar coordenadas cartesianas a esféricas. Coordenadas cartesianas esféricas. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el punto en coordenadas cartesianas. Vamos a decir que tenemos el punto, no sé, vamos a hacer uno fácil. Por ejemplo, el punto 1, el punto 1 y el punto 1. Todos estos se encuentran aquí. Este de acá es el punto P, tiene 1, 1 y 1. Entonces en cartesianas, vamos a pasarlo cómo sería en cilíndricas y cómo sería en cilíndricas y cómo sería en esféricas.
Digamos que sin hacer cálculos yo puedo definir aquí cuál sería el ángulo phi, ¿no? Por ejemplo, phi ya lo tengo definido. Si este punto es aquí 1 y aquí 1, quiere decir que este ángulo es la mitad del cuadrante. O sea, phi es igual a 45 grados. ¿Cierto? Y puedo verificarlo aplicando las ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones? Pues estas que están acá. Tangente a la menos 1 de y sobre x. Y sobre x vale... ¿Cuál es la tangente a la menos 1 de 1? ¿Quién me dice? ¿Hay alguien por ahí? 45, 45 grados, gracias. Aquí tenemos 45 grados. O sea que phi ya está definido. R, en el caso de la cilíndrica, ρ. ¿Cómo hallaría ρ? Ρ es igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de 1 más 1. ¿Sí o no? Raíz de 2, ¿cierto? Eso para ρ de las cilíndricas. Y las esféricas sería r igual a la raíz cuadrada. Miremos aquí la fórmula. Para las cilíndricas, ρ es igual a x cuadrado más y cuadrado bajo la raíz. Y para las esféricas, r es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea que ahí tendríamos 1 más 1 más 1. O sea, es igual a raíz de 3. Entonces, en esféricas, el r sería raíz de 3. En cilíndricas, el z es igual al de las cartesianas, o sea, es 1. En cambio, en esféricas está dada por este ángulo, teta. Entonces, por favor, me dicen cuánto vale teta. Cosenos a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto da eso? 55. 54.7. 54 grados, ¿sí o no? Aproximadamente. Pues así se calculan los puntos. Ustedes como tarea pueden verificar, por ejemplo, de pasar de coordenadas esféricas, estos mismos puntos, a coordenadas cartesianas y de cilíndricas a cartesianas. También pueden, por ejemplo, ver pues ejercicio. Pasar a cartesianas. Los puntos P que tienen igual a 1, 45, o 1, vamos a ver el punto P que tiene en coordenadas cilíndricas. Vamos a decir que tiene 1, 90 grados y 0. ¿Quién me dice este en cartesianas cómo quedaría de una vez así? Este está en cilíndricas. ¿A qué equivaldría este punto en cartesianas? Y en esféricas vamos a decir que tenemos aquí 1, 45 grados y 45 grados.
Bien pasarlo a cartesianas. En esféricas. Este está en esféricas, este está en cilíndricas. Dice que aquí podemos identificar que está en cilíndricas porque aquí no dice 0 grados. Si dijera 0 grados, estaría en esféricas. Pero como aquí está en metros, por ejemplo, 1 metro, 90 grados, 0 metros. Entonces, quiere decir que está en cilíndricas. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, el punto P que vale 2. Tiene aquí pi. Y aquí tiene pi. También pasarlo a cartesianas. Bueno, y repasar. Entonces, continuamos la próxima clase. Se nos fue ya la hora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre el tema? Por favor, pregunten porque en los quizzes me toca a mí preguntar. Y en los- ¿Cómo? ¿Hizo falta algo, profe, para el quiz? Sí, vamos a hacer el quiz más bien, no en la próxima, sino en la que sigue, para poder terminar el tema de cálculo vectorial. Sin embargo, vayan estudiando el material y en la próxima clase pues continuamos. Y si tienen alguna Profe, duda, pues y usted nos va a mandar el link de la página que estaba mostrando ahorita, donde estaba todo los videos y unos libros y eso. sí, vamos a escribirla aquí de una vez. Bueno, se la escribo ahí en Teams. Sin embargo, les puedo escribir acá de una vez en el chat. Se llama www.fisica.ru. Ahí está en física. Vamos a mandarles el link de una vez. Gracias, profesor. Gracias.